hablemos de tus inicios de cine en Medellín. Bueno, yo creo no. Escribí el primer artículo sobre cine en una revista que sacamos en el Colegio San Carlos en el año 56, si no me equivoco. Era unas hojas especiales que se llamaban Stencil y un mimeógrafo. En esa revista, ¿Qué año? el 56, escribí un artículo sobre la importancia del cine como arte, etcétera, donde hablaba de Buñuel, de John Ford, de Hathaway, de los grandes directores franceses sobre todo. En esa época, en el periódico El Espectador, en el periódico El Tiempo, había una gran crítica de cine. Esa gran crítica de cine la escribía García Márquez. Había un gran crítico de cine que era Jorge Gaitán Durán. Había un gran crítico de cine que era el padre Salcedo. Valencia Gelkel era otro de los grandes críticos. Es decir, el cine contaba con una aceptación como un arte y que se estudiaba y cuyas películas se comentaban. Por ejemplo, en esa época existía, yo terminando el bachillerato, el Teatro Ópera era un teatro de un público de la clase alta, media, donde se presentaban películas de calidad. Yo veía ya casi todo el gran cine francés de André Caillat, de Alegret, de René Clair, etc. Como el cine norteamericano de calidad, estaba el Metro Avenida, etc. De manera que el cine siempre fue una pasión y un interés muy grande, porque además existía un cineclub en el Teatro María Victoria. Recuerdo un director de apellido Sanz, español, que vivía en Bogotá, que vino a presentar una película bastante surrealista, me acuerdo, y fui con Jaime Jaramillo Paneso, hicimos un comentario, etc. De manera que desde esa época yo tuve el interés muy grande sobre el cine y escribí sobre cine. Y ya la llegada a España en el 58, el interés de mi persona por el cine fue mucho más grande. Yo opté por la entrada a la escuela de cine y a la vez por la entrada a la escuela oficial de periodismo. En Madrid. En Madrid. Solamente me puedo quedar en la oficial de periodismo porque era más rápido el título. El periodismo tiene un gran prestigio en España, tenía muchas ventajas, etcétera, y la escuela de cine pues exigía mucho. Realmente, a pesar de que había mucha ayuda estatal. Por ejemplo, en el primer semestre permitían hacer un corto de 10 minutos o de 15 minutos, y el trabajo final generalmente era de media hora o de 45 minutos. De manera que las generaciones de directores jóvenes en ese entonces, como Borao, como Basilio Martín Patino, etcétera, se formaron allá mediante estos cortos. Yo recuerdo a un gran amigo y un gran director que llamaba Pedro Lea. Pedro hizo un trabajo de ficción sobre un cuento de Ray Bradbury, que es un señor que pasa todos los días por un parque y ve al niño, al hijo de él, jugando y cómo lo golpean, le hacen bullying los demás alumnos, y al final él logra pasarse su cuerpo al del niño, y el niño se convierte en el cuerpo de él, y entonces pasa al final, el plano final es que él pasa y ve cuando están golpeando a su papá. ¿No hiciste ningún corto en España? ¿O con un guión o alguna cosa? Y por eso yo no estuve al lado de toda esa gente, porque la escuela de cine fue como el lugar donde yo iba, donde una persona del extraordinario como Carlos Saura, un padre, un maestro en el sentido real de la palabra, etc. Y ahí la conexión con Angelino Fons, por ejemplo, que llegó a dirigir una gran película como La búsqueda de Baroja. Una cantidad de directores. Ahí logré, por ejemplo,
era conectarme con muchos productores y tuve la oportunidad en 3 veces de trabajar en grandes superproducciones como extra, es decir, ganarme una cantidad de dinero que era insólito en esa época. Entonces, ver en ese momento Madrid, por ejemplo, cuando en el 58 yo llegué, allá vivía Ava Gardner, allá llegó Orson Welles, allá vivía prácticamente Vittorio De Sica. ¿Por qué? Porque Vittorio De Sica perdía mucho dinero y tenía que trabajar en películas malísimas. O sea, los grandes estudios que habían hecho en Madrid servían para las grandes producciones y yo conocí muchísima de esa gente, me metí muchísimo en ese ambiente y además toda mi generación de amigos, Santiago San Miguel, Pedro Lea, etcétera, vivimos mucho la crítica de cine alrededor de dos revistas, sobre todo Nuestro Cine, que era una revista de izquierda, y Fil Ideal, que era lo que consideraba una revista de derechas, pero era una revista con unos críticos extraordinarios, con una documentación, unos dossiers sobre grandes directores. Por ejemplo, yo recuerdo la admiración, el amor hacia Stanley Donen, que acaba de morir, ¿no es cierto? Y hacia ese cine que estaba yo más de acuerdo con Fil Ideal que con la revista de izquierda, que me parecía un poco esquemática en la exigencia de un cine realista, ¿no es cierto? Entonces lo que te quiero decir es que toda esa vivencia del cine se convirtió inmediatamente en una estética de vida. Es decir, una forma de ver el mundo era Richard Brooks o era cualquiera de los grandes directores norteamericanos. John Ford, pues una devoción total por él, ¿no es cierto? Bergman fue exactamente lo mismo. Me acuerdo en el cine Capitol, donde vimos el manantial de la doncella, y eso fue una admiración impresionante. Y todo eso fue parte, pues ya te digo, de una experiencia estética, donde se definía, recuerdo un festival de cine joven francés en el cine Capitol precisamente, donde por primera vez aparecieron las películas de Truffaut, las películas de Anne Barda, por ejemplo, que todavía vive, una película como Le Parapluie Rouge, Catherine Deneuve era entonces muy joven. O sea, había siempre esa relación directa con el cine y esa lectura, porque yo creo que no se puede nunca tener una cultura cinematográfica sin leer crítica de cine. A la vez hubo una formación muy grande en el sentido cual, que allá había en España una serie de teóricos del cine, todos curiosamente algunos falangistas, grandes directores de la época de la falange, grandes directores. Había llegado, por ejemplo, los directores peronistas que habían sido expulsados de Argentina a la llegada de la democracia. Y todos esos textos de George Sadoul o de Bazán fueron textos fundamentales en mi vida y en mi formación. El texto sobre la técnica del montaje de Karel Reisz. Karel Reisz, que perteneció al Free Cinema, hizo grandes películas, pero toda esa teoría pertenecía a una idea del montaje que iba mucho después de Siga Bertov, o iba mucho después de alguien que revoluciona todo el cine, que es Godard. Entonces yo creo que ahí hubo esa conciencia por un lado de la persona que lee, que está viviendo la vigencia de la literatura. En ese momento, en el 58, estaba el Nouveau Roman, Alain Grillet, por ejemplo. Ya, acuérdate que él hace
la película del año pasado, El Marimbado, que es un deseo de cambiar el sentido del tiempo y del espacio dentro de una narración cinematográfica. Entonces todo eso concluía en Madrid de una manera extraordinaria, de manera que todo eso hizo parte de la formación que yo tuve en ese sentido. Hay una serie de reflexiones tuyas que no conozco sino el texto sobre Buñuel que hiciste en España. ¿Nunca has pensado editar esos textos? Porque está el inicio ya con más profundidad de las cosas tuyas, pues ya con más peso cinematográfico, porque ya estás en España con gente que está haciendo cine. ¿Nunca has pensado recopilar esas reflexiones? Mira, eso hubo una serie de reflexiones que publiqué yo en la revista Cuadro. Sí. Lo publiqué yo por allá en alguna otra revista, o en una revista de Cali, un artículo sobre Zulawski y el cine sucio, etcétera, pero realmente después me descorazoné lo que yo esperaba de cierto modo del ambiente cinematográfico en Colombia no se dio, porque aquí pues se politizó la crítica de cine en un momento determinado y eso ya no era crítica ni de cine ni de nada, ¿no es cierto? Pero curiosamente hoy que estoy haciendo una serie de ensayos ya vistos desde la perspectiva de mi edad, yo estoy incorporando mucho lo del cine. Sobre todo cuando ya uno ve, por ejemplo, pues allá hubo un filósofo muy grande, muy importante, que se llamaba Julián Marías, y él fue un gran crítico de cine. Y hoy Slavoj Žižek, el famoso filósofo eslovaco, tiene libros como Lágrimas Rerum, que es una reflexión sobre las películas de Zulawski, y él trae a cuento siempre en sus reflexiones morales una determinada película. Miren esta película, Steve Calley, el filósofo norteamericano, etc. Yo creo que ya hoy yo tengo más claridad y estoy escribiendo sobre esa, digamos, el cine, porque vamos a suponer, digo, el cine, una conversación con Hernando Valencia, Howard Hawks. Entonces, ¿cómo vas a explicarle aquí en Colombia, en medio del marxismo barato que había en esa época, la importancia de una película como El deporte preferido del hombre de Howard Hawks o como Hathaway, ¿no es cierto? Las películas de Stanley Donen. ¿Quién monta una película como Stanley Donen? ¿No es cierto? Charada, una obra maestra, Cantando bajo la lluvia. Entonces, esa idea por ejemplo, he reflexionado mucho y estaba escribiendo sobre Bélatar, el caballo de Turín, ¿no es cierto? Entonces esa cuestión que hay ahora de la película Roma, por ejemplo, del plano secuencia, el largo plano secuencia, resulta que ese plano secuencia ya está en Bélatar, en el caballo de Turín. Poner esa cámara a mostrar a ese campesino embrutecido aparentemente, con la hija embrutecida, que comen y se acuestan, es un plano que va descubriendo lo que se ha dicho, el plano secuencia que descubre que más allá del ser humano hay otra cosa. Hay algo que se me antoja, que es lo siguiente, hablando de Bélatar, esos largos planos, esos planos secuencia lentísimos, que es la vida, ¿cierto? Que le humaniza el cine de alguna manera, ¿cierto? Porque el cine, vamos de otras partes, vamos en Estados Unidos, que es un gran cine, es un cine de corte, 15 segundos o 20, para que la gente no se aparte, ¿cierto? ¿Y cuándo descubriste a Bélatar? No, hace mucho tiempo que yo había descubierto, no me acuerdo de la primera película de él, y lo que te digo, lo que hay ahí como ese plano secuencia está en directores como Pietro Olmi, por ejemplo, que es minucioso, que es descriptivo, que está en Antonioni, por ejemplo. Ese final de Rojo y Negro. ¿Cuál es la película? Hay una película
que es una pareja que trabaja en la bolsa de Milán, ¿no? Ese capitalismo. Ellos quedan al final de encontrarse en una esquina y la cámara muestra la esquina, se queda la cámara fija y muestra al final que ninguno de los dos bancos acude a la cita, ¿no es cierto? Entonces eso ya existía. El eclipse no es. El eclipse, sí. Exactamente. Entonces ese tipo de plano, secuencia ya lo había dado, digamos, Sidney Lumet en 12 hombres sin piedad, ese juzgamiento, ese jurado que suda, que se exaspera, etc. Entonces, eso, ¿cuál es la importancia del plano de secuencia? Lo que pasa es que Béla Tarr nos demuestra y le demuestra a esta cantidad de bárbaros que todavía cree que el cine testimonio es mostrar un guerrillero, que el ser humano, ese ser humano que muestra Béla Tarr, ¿no es cierto? Es un plano, como ha dicho alguien, el plano del desahuciado, del olvidado, del mostrar que el ser humano no es solamente esa descripción social, esa descripción de una violencia gratuita, sino que es todo ese comportamiento. Volviendo a la parte de España, ¿qué diferencia hay en estar en España, también pues con el bajo régimen franquista que hay censura, y estar aquí en Colombia? ¿Llegaba más cine allá o más cine acá? ¿O era lo mismo? No, allá llegaba todo el cine. Sí. Allá llegaba todo el cine y te voy a contar yo tengo todavía ahí el cuaderno de la edición de lanzamiento de Viridiana de Buñuel. ¿Qué sucedió? Buñuel llegó a Madrid, ¿no es cierto? Y ellos entregaron a la censura un guión diferente. Esto te lo digo porque yo fui muy amigo de muchos de esos productores y especialmente uno que colaboró mucho ahí, Armando López Salinas, un escritor del Partido Comunista, fue el que me entregó a mí y en Guiones, la revista, salió un artículo mío sobre Viridiana, ¿no es cierto? Entonces, de manera que la frase "estábamos mejor contra Franco" es porque contra Franco tú sabías a qué ibas, ¿no es cierto? Ahora no sabes a qué vas. Y un socio capitalista te dice, no, esa película no la filmo. En cambio aquí ya sabías, entonces la gente desarrolla ese ingenio espectacular. Donde, por ejemplo, encuentras un director como Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez era un verdadero monstruo. Hay una película de él sobre la vida cotidiana de una pareja, donde está ese plano secuencia. Hay un largo rato que se queda así dentro de un interior de un apartamento y él cavila, ¿no es cierto? Y todas esas cosas las van descubriendo ellos, gracias no, sabiendo que tienen un límite en la censura, ¿no es cierto? Entonces ahí se desarrolla una estética extraordinaria que ya la liberación, como se llama muchas veces, llega un momento en España que producen 300 películas y ninguna tiene ningún valor. ¿Cómo era el ambiente para filmar una película? La otra vez me contaste, me contabas que estuviste de extra en una película. ¿En cuál película? ¿No te acordás? Para buscarte. Se llamaba la Rebelión de los Esclavos. Y esa era una de esas, yo no me acuerdo la otra. Los grandes estudios como permitían, por ejemplo, que se hubiera hecho casi todo en España, Espartaco. Cuando yo llegué habían terminado de filmar Espartaco. No, fregué, sí. Estaban terminando Henry King, creo que era el director de la reina de ¿cómo se llamaba? Y murió un actor muy famoso. Estaba filmando en las afueras de Madrid, un invierno, el tipo estaba medio desnudo y le dio un infarto y se murió. Es decir, existían esos 55 días de Pekín,
lo comenzó a dirigir Nicolas Rey. Nicolas Rey luego lo echaron, porque eran los estudios de Samuel Bronson, que yo también conocí mucho a una de sus productoras, y estaba al otro lado, estaban pequeños, pero pequeños estudios, era verdaderamente casi un garaje, ¿no es cierto? Ahí donde yo estudiaba, al lado, recordaba yo con una amiga que acaba de morir, aparecía un actor muy famoso en esa época que nos saludaba porque estaba filmando ahí en la primera película de Carlos Saura, que llamaba Los Golfos, que eran unos tipos que quieren ser toreros, y ahí trabajaba un muchacho Cruz, que fue un torero colombiano frustrado. Eso se hacía en la calle. Eso era, tú pasabas por la calle, ahí los veías filmando. Sí. Hola, ¿qué pasó? ¿Quieres actuar? En las películas de Berlanga actuaban todos, todos los que encontraban, venga. El Pisito, por ejemplo, en una sola casa, subiendo y bajando de muertos. El cochecito. Lo del cochecito de Ferreri. No, eso era la misma época en que Pasolini, todos los grandes directores italianos, Monicelli, hacían películas que no sabían cómo las hacían en la calle, muertos de la risa, llamaban a un señor y lo póngase aquí. Y, lo cierto, era una libertad muy grande la que había en ese momento. Salir de Medellín, que en ese tiempo habrían en el centro para unos 10, 12 teatros, no sé. Vas a Madrid, muchos teatros, y salas muy elegantes, ¿o no? ¿De qué teatros te acordás allá? No. Es decir, había los de la Gran Vía, donde eran los grandes estrenos de las películas. Yo vi, ya te digo, Espartaco en la Gran Vía, porque estaban todos los grandes equipos ya para ver una película. Y una película una gran película no se puede ver sino con lo que pasa aquí, lo que pasó con la desaparición del CID. Hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Porque ver una película con sonido especial en 80 centímetros, lo que sea, la tienes que ver en una pantalla de acuerdo como era el CID aquí en Medellín. Desapareció el CID. Y entonces hoy, como dice Orlando Mora, hay aberrados que son capaces de ver una película en el celular, ¿no es cierto? Pues ese gran formato del cine estaba en Madrid en los grandes cines de la Gran Vía, en el Coliseo, donde había presentaciones de grandes películas, de ciclos del cine francés, italiano, etc. Pero estaban también los más entrañables, que eran los cines de barrio. Yo iba a esos cines de barrio con la sirvienta, con la gente popular, una película que llamaba ¿A dónde vas, Alfonso XIII? Y la gente lloraba, pero lloraba. Y había cines, el cine tal barrio, eso no aguantaba uno el mal olor, porque todo el mundo olía mal, ¿no es cierto? Pero por ejemplo me acuerdo en uno de esos cines espantosos, yo vi una película maravillosa, que era el ferroviario de Ferri. Enrico Ferri, Enrique Ferri, no, ese es un gran teórico. Sí. Es un gran director italiano, Ferri creo que es. En todo caso, vi mucho cine, uno va a ver, y presentaban dos películas, uno se iba a ver un principio, ver cine por el cine. Es decir, ¿por qué? Porque en el cine más anodino, aparentemente, después descubres que, mira qué gran director, qué inmenso director. En esa época hubo un problema con el franquismo, porque Brett Cineman hizo una película sobre un exiliado español que regresa por los Alpes, regresa, Alpes no, en todo caso regresa a España y lo mata un comisario. Entonces nos tocó ver años enteros el peor cine austríaco, el peor cine alemán, el cine de pacotilla que hacían en Italia. Ya te digo, iba ya 30 veces
Vittorio De Sica, hacer películas que hacía en 3 días, etcétera, por ganarse una plata. Pero uno de todos modos ve, aprendí uno a distinguir, por ejemplo, el cine que no era social. Vuelvo y repito, por ejemplo, el amor a Vincent Minnelli. Vincent Minnelli es un director fuera de serie, con una enseñanza. Howard Hawks, Hathaway, etcétera, todos esos grandes directores norteamericanos de comedias, por ejemplo. Anthony Mann, que has hablado del... Anthony Mann, que hablaba yo hace poco, era un director, pues, fuera de serie. Me acuerdo de una película sobre la guerra de Corea, el momento en que matan a un japonés, a un coreano, y va y le saca aquí de la chaqueta y tiene una foto de la familia de él. Entonces, Anthony Mann era un director, etcétera, y toda esa serie de directores que llaman después de la Michael Curtis, Beth Betticher, etcétera, todos son esos grandes directores los que le enseñan a uno realmente a ver una Robert Mamoulian. Recuerdo que presentaba uno 10, 15 veces la secuencia inicial, cuando él con el caballo se cruza como 5 veces. Entonces, ¿cómo hicieron esa secuencia? ¿Cómo logran hacer en la primera versión de tal película, el espía de John Ford? ¿Cómo logra crear esa atmósfera? Y es ahí donde uno aprende. Sí. Y sabes, ahora que hablas de John Ford, una persona tan creativa que hizo cine del oeste y una cantidad de cine que no tiene que ver nada con el oeste, y fue un maestro en todo eso, ¿cierto? Sí, pero todo el lenguaje del cine, cuando tú ves a Spielberg haciéndole homenajes, el gran plano, cuando descubre capaz de crear una épica, porque no solamente del cine del oeste, pero a través del cine del oeste hay un artículo extraordinario de Javier Marías, donde muestra cómo ahí está todo el problema del huérfano, el problema del odio racial, el problema del abandono del viejo, etcétera, etcétera. Está dado ahí en esa gran aventura que era lo que soñaba Big Stein. Dijo, la épica no ha desaparecido, la épica está en el cine del oeste. Ya has mencionado a veces a Julián Marías. ¿Él era el gran crítico español de su momento o habían otros? No, era un crítico, sí. Había críticos en España, no me acuerdo, ya no recuerdo, había un muchacho de Barcelona que murió muy joven, era impresionante el conocimiento, y cada uno de ellos en cada revista sabía sobre cine, ¿no es cierto? O sea, si a ti te gusta el cine, tú tienes que ver, como decían alguien, 20 películas al día. Ahorita estamos hablando de algo, pues viniendo a este momento, y es esto. Había un placer muy grande ir a ver cine al Gran Teatro, al cine que nos tocó, la gran pantalla, el sonido, la pantalla grande, exuberante. Y ahora vos consigues una película y la ves en la casa. La ves normalmente, la parás, la repetís. Contame qué pensás, de qué manera cambia la apreciación del cine, pues como con esa... Totalmente, sí. Porque la experiencia estética de la gran sala a oscuras, ¿no es cierto?, del relampagueo de la luz. Recuerdo que había no sé si fue Truffaut el que dijo o Rivera el que dijo algo que practicábamos mucho. Entonces decía, el verdadero crítico de cine, el que quiere, se sienta siempre en la fila 5. Porque a partir de la fila 5 no hay nadie. Entonces no estás oyendo a los novios que se besan, no estás discutiendo, sino que ahí está todo lo que se refiere al comentario de la película. Entonces todo eso era el encanto de la película,
película, además de que si una película estaba hecha en 45, en 50, en 80, ahí estaban viendo, ¿no es cierto? Hubo una experiencia de cine, por ejemplo, en los años 61, 62, donde hicieron un teatro circular, medio circular. Y entonces era una experimentación con varias cámaras en Hollywood. Y por ejemplo, eso hubiera sido imposible en una película que compras y te llevas para la casa, porque ahí se pierde todo. Cuando vienes de España a Medellín, ¿en qué año fue? Yo regresé a finales del 65. ¿Cómo encontraste ya el ambiente aquí de cine? Ya hay un cineclub, ¿cierto? Pero ya existía el Sí. cineclub que dirigía Alberto Aguirre Sí, y Darío Valencia. sí. Era un cineclub extraordinario porque era fuera serie, con su biblioteca, con su programación. ¿La biblioteca dónde quedaba? Quedaba ahí en la calle Maracaibo, arriba de la librería Aguirre, en una oficinita, ahí tenía su... Por el ópera. Sí, Sí. exactamente, ahí tenía su librería, pues su bibliotequita. Y se programó, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que hace poco estaba escribiendo sobre la primera película de Bertolucci, Prima de las Revoluciones, y fue un ciclo de cine joven italiano, donde estaba él, donde estaba Marco Bellocchio, etcétera, de manera que, por ejemplo, hubo un festival de cine húngaro, donde los grandes directores húngaros, como Sultán Fabri, por ejemplo, nunca se había visto aquí ni se va a volver a ver en la vida. Vimos me acuerdo la batalla de Argel de Gilo Pontecorvo, que se armaba sobre todo había una conciencia muy profesional en el sentido de hacer siempre el cineforo. Espérate, te pongo una cosa. Pontecorvo, yo vi Queimada. Él porque es como, a ver, él es como de izquierda, ¿ok? Él es de izquierda, Sí, claro. pero sí. A ver, yo te explico. Jan Ratzinger, por ejemplo, que es el filósofo de moda marxista, una persona que estaba ahí con nosotros muy jovencito era Víctor Gaviria. Y Víctor Gaviria una vez hizo Buscando Tréboles, el Super 8, y ya a partir de eso Víctor entró en el cine y comenzó a hacer el cine que ha hecho hasta este momento. Pero el resto no recuerdo cómo. Orlando salió crítico en el cine. ¿Cómo? Orlando llegó a ser crítico de cine. En ese momento no escribía de cine. En ese momento no escribe de cine. Y él tampoco ha escrito como mucho de cine, ha sido como más que todo un teórico, un profesor extraordinario, un apasionado por el cine. Entonces, esta es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando te encuentras en el círculo de amigos, no recuerdo quién es el que decía el amigo que no es escritor, que no ha escrito nada, pero es el mejor escritor. Lo que dicen lo que dice Roberto Calazo y muchos escritores de un escritor que era un editor, se llama Roberto Basley, y todos le seguían lo que decía. Y Roberto Basley dejó una medianovela ahí y sin embargo fue el mejor de todos, ¿no es cierto? Sí. Entonces ese comentario que hace una persona, Orlando ha tenido toda la vida ese sentido del cine, entroncó y entonces ve esa persona que le dice uno, ¿cómo es que llama la película? Y sabe exactamente cómo es. Lo que pasa es que no hay, vuelvo y te repito, la producción literaria, la producción crítica de un país no se da en Colombia. Aquí no te publican, sacas un libro y lo tienes que publicar tú, como en tu caso,
porque si no, el que edita libros considera que tú no estás de acuerdo con él políticamente, entonces no te lo edita. Pues eso, esa barbaridad no existirá en Colombia. Entonces, cuando hay una producción, hay un crítico en España, Hermosilla, que tiene unas monografías de directores de cine impresionantes, sí. Impresionantes. ¿En qué revista? No, él saca los libros. Sí. Saca los libros y había otro loco que sacaba una cosa que llamaba las películas del año. Y te enumeraba como 300 películas de loco, ¿no es cierto? Entonces por ahí hay un director de cine que tenía un programa de cine, era impresionante, cada plano se lo saben de memoria, y qué pasó aquí, qué hizo Berman aquí, etcétera. Entonces eso uno necesita ese ambiente como para ver las cosas, ¿no es cierto? Y fuera de eso el ambiente tan pesado y tan violento, porque aquí hay un odio y hay al talento demasiado grande. Yo, es decir, en eso preferí, tú lo sabes, quedarme callado, ¿no es cierto? Bueno, regresemos otra vez al aporte del Cineclub de Medellín. Vieron mucho cine muy importante. Se formaron críticos Orlando, Alberto, estás vos, Víctor, que que empezó y no había quedado allá. ¿El padre Álvarez también llegó allá o no? No. No llegó nunca allá. No. ¿Vos alguna vez hiciste una película sobre Fernando González? Yo vi por ahí un corto con este muchacho Ramírez. Ah, Ramírez, sí. Y con Palau, yo creo. Sí. O otra cosa. Fue otra cosa, bueno. Con Ramírez, sí. Ah, bueno, ese corto, ¿cómo lo hicieron? ¿O por qué lo hicieron? Yo no me acuerdo, no me acuerdo, que no me gustó. No. No me gustó. No. ¿Y por qué no le gustó? Yo hice un guión para Alberto Giraldo sobre un cuento mío que se llama Para que no se olvide su nombre. Era con base en fotos fijas, la historia que yo tengo ahí de ese muerto que está recordando a la mujer y está recordando las luchas de la guerra civil. Y Alberto Giraldo hizo una cosa muy bonita, un pequeño corto muy bonito. Eso fue una época en que pareció que en Colombia iba a haber un buen cine, y entonces vino el comentario famoso de Orlando Mora, de que no hay director en este momento en Colombia que no tenga un guión de Darío, porque era un momento, y los cogió el Partido Comunista, los cogió la sinvergüenzada de quedarse con la plata que les dio el Instituto de Cine de Bogotá. Se dedicaron a comprarse carros, último modelo, etcétera, etcétera, y hacer películas como La Virgen y el Fotógrafo, etcétera, o hacer San Antoñito en 16, filmarla en 16, etcétera, etcétera. O sea que toda una holgazanería y toda una generación de holgazanes, imagínense lo que es Lisandro Duque, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es el fracaso de la vida cultural colombiana. ¿Vos no hiciste un corto con Palau? ¿Con Palau no? No. Palau Palau aterrizó en Medellín y loqueó como siempre en esa época y como sigue loqueando, y me parece muy un tipo nuestro Ed Wood. No. Sí, ¿y por qué? Porque él hace cualquier cosa, pega, lo que sea, y bueno, yo lo respeto mucho en eso, lo quiero mucho en él. ¿Por qué tan reticente para escribir más sobre cine, con todo lo que sabes vos? No, porque esas son notas que yo hago para mí en mis libretas. Yo tengo muchas libretas sobre películas y sobre cine, y yo creo que la haré ahora como un acto de madurez, ¿no es cierto? Porque yo creo que el cine cada vez es más importante. Y cuando uno revisa, por ejemplo, en mi casa, mi biblioteca de cine, y me pongo a ver todo lo que ha influenciado, en una época yo decía lo siguiente: era uno de los críticos más importantes en el cine italiano, que se llamaba Guido Aristarco. Guido Aristarco, marxista,
Los libros de Guido Aristarco sobre teoría del cine, sobre historia del cine, sobre crítica de cine no tienen igual. Y a mí hay un pequeño texto donde él señala lo siguiente: cuando comienza la crisis del llamado neorrealismo y se quedan todos haciendo historias de pobres. Entonces él distingue muy bien entre dos cosas, entre el relato y la novela. Y dice, ustedes no pueden quedarse en el relato, ustedes tienen que acceder a la novela, a la complejidad. Y es cuando Visconti hace, ¿cómo se llama la famosa película de estos muchachos proletarios, los relatos Salvatore, Alain Delon? Es una película muy cruel y una gran película. Entonces dice, aquí pasamos a la novela, que la novela es la complejidad. Entonces es muy fácil quedarse ¿cómo te digo? Quedarse en el relato, en la cosa amena, y el otro saca el machete, y que entonces entra el de la FARC, y el otro es el malo, porque es el paramilitar, y se pasa la vida y nunca han descrito lo más importante, que es la misma, que es la crisis de ellos. ¿Dónde está la crisis de estos muchachos colombianos? ¿Dónde está? A propósito, vi una película que me gustó mucho, que se llama Matar a Jesús, porque me pareció que la niña Mora que dirige esa película, hay una gran sensibilidad y está salvada. ¿Por qué? Porque donde el tercermundismo lo reduce a crueldad gratuita, a gonorrea gratuita, que eso ya no tiene sentido. Esta niña va llevando el personaje de esa muchacha herida por la muerte de su papá y se va entrando en esos barrios y no los anematiza, no los estigmatiza, sino que va descubriendo esa sensibilidad hasta que al final el sicario le descubre cómo es y por qué ha sido. Es decir, eso me dio esperanza realmente de que podemos tener una película o un cine de gente que entienda de cine y que ame el cine. Si yo te preguntara por los directores de cine que a usted, que siempre os vas a ellos. Que yo nunca los he dejado, pues Sí. en primer lugar John Ford. ¿En las películas del oeste o No, en todo? todas. Yo no establezco ninguna diferencia entre el otoño de los apaches. Cualquiera de ellas, en cualquier película, sí, de esa hay una grandeza de John Ford, ¿no es cierto? Bergman también es un director un director para mí, Bresson, precisamente lo que hablamos, es el cine que no se nota, que no necesita estar cada 5 minutos alterando el plano con una pelea, que salga sangre. Bresson es muy grande. Tarkovsky, tengo una gran veneración por una persona que por ejemplo, sería muy bueno que toda la gente joven, los millennials de Colombia, vieran una y otra vez la infancia de Iván, ¿no es cierto? Ese niño que con esos ojos asombrados, que está metido en la guerra y que no sabe ni siquiera si tuvo infancia o no tuvo infancia. El director que se pregunta, que crea una estética como Tarkovsky, etcétera. Yo creo que hay directores, Jean Renoir, por ejemplo, ciertas películas de René Clair, por ejemplo, mi devoción por Visconti. Visconti es un ser superior. ¿Y por qué no tienes devoción por Fellini? Por Fellini, muchísima. Son el cine. Ellos son el cine, ¿cierto? Mauro Bolognini, Monicelli, es un director. ¿Te acuerdas de la película Un burgués muy pequeño? El Teatro Olivia la vi.
Entonces yo creo que hay directores que uno, Stanley Donen, una película como Cantando bajo la lluvia, es de lo más sublime, La de lo película, más cine que hay, cine. feliz, uno Sí. sale Además, feliz de esa película, claro. en todo. Exactamente. Una obra que perdura. John Huston, Sí, John Huston. siempre se le por debajo, yo mucho en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, pero al final lo entendieron, eso es típico de ciertas sociedades. Cuando vos empezás a ver cine, te tocó aquí en Colombia la cuestión de Camilo Correa, ¿no? Yo fui al estreno de Cristal. Sí. Y eso fue, él los había pegado, entonces eso hubo, hubo revuelta general en el teatro, ¿En cuál teatro fue? el Teatro Jurín, Sí. y lo queman, Sí. pobrecito, no, eso fue terrible. Pero ¿de qué más te Y acordaste? uno se le quedó eso durante mucho tiempo, entonces uno cuando vio la primera película colombiana que no se cortaba, decía, hombre, siquiera pues ya hicieron esto aquí, ¿no es cierto? Pero claro, en la época de Cristal. ¿Y lo llegaste a ver alguna vez o no? Sí, claro, pero después murió y ya. Pero nunca hablaste con él. No. Hay una cosa que con el tiempo tiene algo de valor y es mostrar la movida de la radio, del ascenso de la radio en Medellín, que es la revista Micro, Ah, sí, claro. que es muy importante en ese sentido, y también los comentarios de cine, aunque él habla de cine Pero extranjero. había uno sublime, un director sublime que era don Enoch Roldán, Sí, el de Bello. sí. Hizo una sola película que se llamaba El hijo de la choza, sobre Marco Vidal Suárez, una cosa primitiva, y iba de pueblo en pueblo presentando la película. Y la productora llamaba Error. Sí. Hay casos muy aislados de cine aquí en Medellín que se van perdiendo. El de Jean-Pierre Londoño, que él hizo unos cortos, yo nunca los vi. Yo no lo recuerdo muy bien, era un personaje lleno de ilusiones que se estrelló contra esto y era el clásico perdedor, ¿no es cierto? Sí. Pero perdedor porque nadie lo tomaba en serio, porque mil cosas. Sí. Entonces yo no vi realmente lo de Jean-Pierre. Pero tiene un libro muy lindo. El texto del hombre Sí. caimán es un texto muy bonito. Pues. Él solamente publicó ese libro. Pero es que mira, ahí hay una cosa que es muy importante. Y hace poco la decía un escritor español. ¿Para quién escribe? Yo saco una novela, decía el escritor español, ¿para qué? Si nadie lee, si no hay crítica. Cortázar lo decía, el crítico, el escritor latinoamericano tiene que ser su propio crítico, porque no hay crítico. Entonces, si en el cine tú le vas a enseñar a una persona, mire el relato que hay de John Ford, que hoy es el relato diferente en una película del oeste o lo que sea, es la simultaneidad, el video de todos modos ha introducido un aspecto formal diferente y la gente aquí no es consciente de eso y simplemente pone una cámara ahí. Si sigue leyendo simplemente lo que las editoriales comerciales venden, ¿no es cierto? Unas novelas pesadas, horribles, como las que escriben los bogotanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde va a haber una conciencia para leer un texto que sea diferente? No la hay. ¿Quién te va a rescatar? No te va a rescatar absolutamente nadie. Entonces, eso es lo que impacienta y lo que yo creo que tú que sigues luchando con esto, es la única posibilidad de uno defender la obra de uno, que es defender una estética a la cual uno pertenece. Y lo que yo digo, yo defiendo la literatura por encima de todo. ¿No es cierto? Mi posición política les puede chocar a ustedes, pero yo soy la literatura. Entonces, eso es lo que no ha habido aquí. Aquí una tremenda, ¿cómo te digo? Ignorancia, que es lo que hace mucho daño, pues, la falta de profesionalismo en cualquier materia, en cualquier disciplina, es una cosa muy acojonante y muy terrible. Entonces yo creo que eso es lo que la vida de tanto tipo, Arturo Echeverri, cuántos escritores, poetas, quién sabe quién hoy, quién es León de Grey, ¿no es cierto? Esta es una área del mundo
donde uno no existe, ¿no es cierto? La próxima conversación va a ser pues sobre literatura. Hay una cosa que es la siguiente. Siempre has estado cine, literatura. ¿Hay un complemento entre las dos o te tira más la literatura? Bueno, yo creo que son dos actividades completamente diferentes. Pollner, cuando escribía sus guiones, estaba escribiendo guiones para el cine. Estaba haciendo guiones hermosos, etc. Roger, cuando escribió sus guiones para sus películas, muestra algo terrible, que lo que él planteaba formalmente en la literatura, en la narrativa, no fue capaz de plantearlo formalmente en las imágenes visuales de su cine, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que yo, por ejemplo, me formé por ejemplo, en los grandes guionistas, Ben Hecht, por ejemplo, Bud Stolberg, como hoy hay grandes guionistas. Entonces, el guión sería una de mis grandes frustraciones, no haber escrito un guión como visualizando la Tonino Guerra, semejante monstruo. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que es la literatura. Mi narrativa hoy es profundamente texto, ¿no es cierto? Y otra cosa es el relato hoy que hay que hacer a partir de una situación, de una sociedad, de una ciudad atomizada, fragmentada. Si yo sigo pensando en una Medellín con una centralidad, con no sé qué, eso ya no existe. Tú sabes que ya miras hacia allá y ves 50 edificios de 40 pisos y qué está pasando allá. Entonces, el guión es otra cosa muy diferente. Y yo no sé si el guión sea literario o no sea literario. David Simon, por ejemplo, todos esos guiones de Wire en la televisión, pues hombre, qué envidia. Ojalá llegara uno a hacer una obra de esas. No hemos hablado de Angelopoulos, ¿lo has visto o no? De Angelopoulos, sí, lo de Ulises. ¿Y te gustó o no? Mucho, mucho, mucho. Bueno, Darío, muchas gracias.